Saludos, bienvenidos un día más a Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos esta jornada. Vamos a conocer ya los últimos detalles de la actualidad que les hemos preparado en la edición española. Arrancamos con nuestros titulares. El presidente turco acude al primer rezo del viernes de la Basílica de Santa Sofía de Estambul tras su polémica reconversión en mezquita. Nuevo capítulo en la guerra diplomática entre Estados Unidos y China. Pekín ordena el cierre del consulado estadounidense en Chengdu. Bolivia vuelve a aplazar sus elecciones generales, esta vez hasta el 18 de octubre, debido al coronavirus. Jeanine Áñez será presidenta interina al menos un mes más. Una plaga de langosta con un enorme potencial destructivo es la última batalla del presidente Nayib Bukele en El Salvador. Desde este viernes la mascarilla es obligatoria en los comercios ingleses, siguiendo el ejemplo de países como Francia o España alertados por el aumento de casos de coronavirus. A falta de un año para el teórico arranque de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la celebración de los mismos vuelve a estar en el aire ante la actual situación mundial y su impredecible futuro inmediato. Un regalo a la humanidad de la República Laica Turca la convirtió en museo en 1934. Hace unos días, el presidente islamista moderado Recep Tayyip Erdogan la reconvirtió en mezquita en medio de una fuerte polémica. La Basílica de Santa Sofía de Estambul ha acogido su primer rezo del viernes, un acto al que han acudido miles de fieles musulmanes, incluyendo el propio Erdogan. Hasta 1453, cuando Constantinopla cayó en manos del Imperio Otomano, fue el mayor templo de la cristiandad, por lo que su reconversión levanta ampollas en muchos cristianos, incluido el Papa Francisco. Pero tal vez a quien más enfade sea a la vecina Grecia, que sigue con celo el destino del patrimonio bizantino de Turquía, su enemigo histórico, un país con el que, a pesar de ser su socio en la OTAN, mantiene frecuentes encontronazos. Los expertos están preocupados por la conservación del monumento, ya que su reconversión se ha hecho a toda prisa y puede provocar daños irreversibles en esta joya del arte bizantino que es patrimonio de la humanidad. Nuevo capítulo en la guerra diplomática entre Estados Unidos y China. Pekín ha ordenado este viernes el cierre del consulado estadounidense en la ciudad china de Chengdu como represalia después de que Washington clausurara el consulado chino en Houston. La tensión entre las dos potencias está adquiriendo apariencia de guerra fría. La administración Trump insiste en acusar a China de espionaje y robo de propiedad intelectual. En ese contexto, el FBI ha detenido a 3 investigadores chinos y busca a otro que presuntamente está refugiado en el consulado chino en San Francisco por haber mentido supuestamente en su solicitud de visado al no mencionar su vinculación con el ejército. Para Mike Pompeo, todo esto es la consecuencia de una situación insostenible. China es cada vez más autoritaria en su país y más hostil hacia la libertad. Y el presidente Trump ha dicho basta. Estados Unidos no puede seguir ignorando las diferencias fundamentales, políticas e ideológicas entre nuestros países. Estas imágenes muestran presuntamente a los empleados del consulado chino en Houston quemando documentos, algo que no es raro cuando una delegación diplomática se clausura de forma precipitada, aunque Washington dice que este era el epicentro del espionaje chino. Esto ocurre en el marco de una pugna entre los dos países por la hegemonía tecnológica y comercial. Para el diario China Daily, el presidente estadounidense busca réditos electorales al presentar a China como agente del mal y responsable de la pandemia de COVID-19 a 3 meses y medio de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Las elecciones generales de Bolivia vuelven a aplazarse. El órgano electoral del país sudamericano anunció este jueves, el 18 de octubre, como nueva fecha de la celebración de los comicios para elegir presidente, los cuales estaban previstos para el próximo 6 de septiembre. Anteriormente ya habían sido aplazados de mayo a septiembre a causa del coronavirus. Bolivia busca nuevo presidente desde el pasado mes de noviembre, tras la renuncia de Evo Morales, acusado de fraude electoral. Su sustituto al frente del MAS, Movimiento al Socialismo, Luis Arce, y el expresidente del país y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, son sobre el papel los favoritos, por delante de la actual presidenta interina y candidata de la coalición Juntos, Jeanine Áñez. Todo ello en plena pandemia del coronavirus, con más de 64.000 contagios y 2.300 fallecidos, según cifras oficiales, que han hecho prolongar un poco más la batalla por el poder en Bolivia.
Atajar el mal de raíz. El Salvador está en plena campaña de fumigaciones para evitar la propagación de una plaga de langosta voladora que podría arruinar las cosechas cuando son tal vez más necesarias que nunca, en un año maldito marcado por las inundaciones y la crisis económica que ha provocado la pandemia de la COVID-19. Ayudado por drones, un ejército de fumigadores bombardea los brotes localizados en los departamentos de San Vicente y Usulután. Las langostas son aún muy jóvenes y su movilidad es reducida. Dejarlas desarrollarse supone un riesgo que nadie quiere correr. Consideramos que eliminando este brote estamos evitando que se forme una manca y que nos vaya a destruir pues, los cultivos. Siempre en primera línea de fuego, el presidente Bukele ha ordenado que la vigilancia se refuerce en las fronteras con Guatemala, Honduras y Nicaragua y ha ofrecido ayuda a esos países para atacar los brotes y así evitar que en un solo día las langostas estén en El Salvador. También ha prometido resarcir a los agricultores que pierdan sus cosechas debido a la plaga o a la fumigación masiva de sus campos. La mascarilla también se impone en Inglaterra. Desde este viernes, por orden del gobierno, no se podrá entrar en ningún comercio con el rostro descubierto. Los infractores se arriesgan a una multa de 100 libras, unos 110 euros. Esta misma semana, expertos advirtieron ante una comisión parlamentaria de que el Reino Unido no volverá a la normalidad para Navidad, como asegura Boris Johnson. El primer ministro acaba de cumplir un año en el poder, un año marcado por el Brexit, pero sobre todo por la pandemia, que con 45.500 muertos ha convertido al Reino Unido en el país más golpeado de Europa. Llevar mascarilla es lo correcto si queremos reducir la incidencia del virus, ha dicho Johnson durante una visita a Escocia, donde se enfrenta con otro problema, el empuje del independentismo. Francia también impuso el pasado lunes la mascarilla obligatoria en todos los comercios y lugares públicos cerrados ante el continuo incremento de los contagios. Los nuevos casos han aumentado un 27% en la última semana. Seguridad, sol y playa es todo cuanto piden muchos de los turistas de toda Europa que visitan España. Sin embargo, la reapertura de las fronteras no ha acabado de animar a los británicos que frecuentan localidades como Lloret de Mar, en la Costa Brava, por los brotes de nuevos casos de coronavirus, tanto en Cataluña como en otras regiones. El año pasado todas las mesas estaban llenas, la cocina en plena ebullición. Teníamos que rechazar a muchos clientes, aunque no estuviéramos al completo, y este año unas cuantas personas. Turistas como el británico Matthew Dixon, decidido a celebrar sus 50 años recién cumplidos, siempre respetando las medidas de protección. Mientras nos protejamos y nos responsabilicemos de nosotros y de los demás, deberíamos estar bien. En todas partes hay desinfectantes de manos, mascarillas. Solo te la puedes quitar cuando comes o bebes, ¿sabe? El Ministerio de Sanidad español notificaba este jueves 971 nuevos contagios en 24 horas, un nuevo récord tras el final del confinamiento. Los brotes más importantes están localizados en Aragón, Cataluña y Navarra. Algunas regiones han anunciado nuevas restricciones a la movilidad. Galicia pedirá a todos los viajeros procedentes de zonas con brotes de coronavirus que notifiquen con carácter obligatorio sus datos de contacto, con la dirección exacta de su alojamiento y la duración de su viaje. Pena simbólica al exguarda de un campo de exterminio nazi. 2 años en régimen de libertad vigilada es la condena impuesta por la audiencia de Hamburgo a Bruno Dey, de 93 años. Una sentencia dictada por el Código Penal aplicable a menores de edad, ya que el acusado tenía 17 años cuando sucedieron los hechos. Ha sido encontrado culpable de complicidad en los 5.232 asesinatos cometidos en el tiempo que estuvo de servicio. No como responsable directo de ninguna de estas muertes, sino por no haber rehuido servir al aparato nazi. La Fiscalía recibió la plena colaboración del procesado. El acusado proporcionó información sobre sus actividades en el campo de concentración de Stafford, sin la cual las investigaciones de la Fiscalía no podrían haberse llevado a cabo. La defensa pidió la libre absolución, mientras que la Fiscalía solicitó 3 años.
Day aseguró que no prestó servicio voluntariamente, sino que fue reclutado forzosamente por las SS y destinado a Stafford con 17 años. Las muertes imputadas correspondían al periodo en que sirvió Day en el campo cercano a Dansk, en la Polonia ocupada por Alemania, donde según los historiadores murieron asesinadas 100.000 personas. La condición de asilado pesa como una losa sobre Mohamed. Según la ley griega, este refugiado sirio de 28 años debía abandonar el apartamento que se le había cedido mientras se resolvían los trámites en un plazo de 30 días y ganarse el sustento para mantener a su esposa e hijos. La fecha límite era el pasado 31 de mayo. No tenemos a dónde ir, no puedo encontrar un trabajo y tengo 2 bebés. Los trámites llevan tiempo. Todavía no tengo mi carnet de refugiado. No queremos que nadie nos alimente para siempre, pero no podemos empezar una vida nueva de la noche a la mañana. Necesitamos apoyo y orientación. Mohamed quiere ir a Alemania, donde viven sus padres y ahora le envían dinero para que sobreviva. Otros refugiados son menos afortunados. Nadie les esperaba en Grecia con la mano tendida y terminaron durmiendo al raso en una plaza en el centro de Atenas. Tenemos nuestro carnet de identidad, pero no tenemos dinero ni un lugar donde vivir. Las autoridades griegas no nos aceptan en los campos aquí en Atenas. Tengo problemas para dormir. Aquí no hay baños, no hay duchas. Todo esto es muy malo para mí. Las autoridades griegas argumentan que no se puede institucionalizar a los refugiados y que esto tiene que cambiar. Las ONG replican que el Estado no quiere integrarlos en la sociedad y practica una política desalmada e injusta. Las políticas de integración tienen un principio, un intermedio y un final, pero aquí no. Hay programas de vivienda y de ayuda en efectivo, pero desconectados y sin continuidad. Cuando acaban, la gente cae en un vacío, en un agujero negro. Después de años en el país, la mayoría de los refugiados no habla griego. La alta tasa de desempleo y la pandemia de la COVID-19 hacen las cosas aún más difíciles para quienes dependen de sí mismos. Sin una red de seguridad, muchos migrantes terminan en la calle como aquí, en la Plaza Victoria. Ya no huele a tierra quemada. El paisaje de la costa oriental de Ática, en Grecia, va cicatrizando las heridas de los violentos incendios que asolaron la zona hace ahora 2 años. Localidades como Mati o Kokino Limanaki intentan pasar página rehabilitando las casas que fueron destruidas por el fuego. Al menos un centenar de personas murieron. Sus vecinos acaban de recibir el Plan Especial de Ordenación Urbana que inicia su trámite de exposición pública. La gente en Mati piensa que se tiene que intervenir cuanto antes en la planificación urbana, sin perderse en los pasillos de la burocracia, para que la zona sea segura y puedan vivir sin temer por sus vidas. El nuevo plan prevé, entre otras medidas, la apertura de pasajes hacia el mar. Se trata de evitar los errores del pasado porque durante la tragedia las vías de escape hacia las playas no estaban señalizadas como ahora. Además, algunos pasajes son pequeños, estrechos y otros han desaparecido. Básicamente pedimos una solución que sea segura, que en el caso de que vuelva a haber peligro seamos capaces de realizar la evacuación rápidamente, desde el norte, el sur y el este. Como mucho hay una zona para abandonar el área residencial y pensamos que no es suficiente. Otra actuación prevista es la creación de un gran paseo marítimo público sin obstáculos, con aceras para peatones y carriles bici. 140 casas, la mayoría construidas sin licencia urbanística, serán demolidas. También 340 naves y casetas para evitar tanto incendios como las inundaciones, porque los torrentes de la zona son incontrolables. Nos gustaría crear un modelo de planificación urbana. Mati es una zona extensa con toda una serie de problemas que existen por todo el país. Todo esto es experimental y si vemos que funciona y que tenemos una normativa de apoyo, nos dará el mensaje de que podemos hacer intervenciones del mismo tipo en otras zonas que hacen frente a los mismos problemas.
Todo para volver a empezar sin repetir los errores del pasado. Los techos azules, simples lonas para cubrirse de la intemperie, se han convertido en Puerto Rico en el símbolo de un fracaso. Casi 3 años después del paso arrasador del huracán María, decenas de miles de hogares siguen estando gravemente dañados ante la incapacidad de las autoridades para llevar a cabo la reconstrucción. Marian, madre soltera, con 2 hijos, vio cómo en septiembre de 2017 el huracán arrancaba de cuajo el tejado de su casa. Todavía no ha podido volver. Solamente estamos luchando por obtener lo que por derecho podemos tener, que es una residencia, y no solo para mí, para mis hijos. El huracán María dejó más de 4.600 muertos y una isla arrasada con importantes daños en 780.000 viviendas. Durante el año siguiente, las autoridades locales hicieron reparaciones relativamente pequeñas en unas 100.000, utilizando los fondos federales de emergencia. Luego se diseñó el programa R3, primer gran esfuerzo del gobierno puertorriqueño para solucionar el problema. 27.000 propietarios presentaron su solicitud, pero todavía siguen esperando. Esos fondos podrían ser una opción para miles y miles de familias que siguen esperando para tener una vivienda digna, dice la directora de Ayuda Legal Puerto Rico. Sin embargo, 3 años después de que los huracanes María e Irma azotaran la isla y 1 año después de abrirse el proceso de solicitud, no tenemos ni una sola casa reparada con esos fondos. Puerto Rico es una isla frecuentemente sacudida por tormentas y huracanes, que se pregunta qué ocurrirá si un fenómeno de dimensiones similares se repite, con miles de personas viviendo bajo tejados de lona. Tokio. Todo era alegría en 2013 cuando Tokio era elegida como sede para los Juegos Olímpicos de 2020, los cuales arrancaban este viernes. Desde entonces, muchas cosas han cambiado y la cita deportiva por excelencia no solo no se celebrará este año, sino que corre peligro de no hacerlo tampoco en 2021, dentro de 1 año exacto. Estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en 2021 pueden ser, deben ser y serán la luz al final del túnel en el que se encuentra toda la humanidad en este momento, dice un aún optimista Thomas Bach, presidente del COI. Pero lo cierto es que los rebrotes de coronavirus, tanto en la capital japonesa como en múltiples partes del mundo, ponen en duda que en menos de 365 días la situación esté lo suficientemente solventada como para celebrar semejante evento. La mayoría de los tokiotas, según encuestas, se muestran escépticos. No creo que deban seguir adelante, dice este ciudadano. No creo que el coronavirus concluya en 1 año. Ya hay otro anfitrión de los siguientes Juegos Olímpicos, así que espero que puedan volver a considerar Tokio como anfitrión de los siguientes Juegos Olímpicos. Algunas voces autorizadas hablan ya de unos juegos diferentes, más sencillos, los cuales permitan el cumplimiento de las normas anticoronavirus. Lo que sí está claro, dicen desde el COI, es que en el peor de los casos no habría nuevo aplazamiento, sino directamente cancelación. Deportistas, espectadores y patrocinadores están muy pendientes, y es que hay mucho en juego. Su nombre es sinónimo de fado. Portugal celebra este verano el centenario del nacimiento de Amália Rodríguez, voz y embajadora de su país durante los años de la dictadura de Salazar. Un papel que le fue reprochado tras la revolución de los claveles, pero que hoy nuevas revelaciones matizan. La cantante apoyó financieramente a la resistencia comunista a lo largo de su carrera. Era conservadora y católica, pero sobre todo valoraba la dignidad humana. Un personaje dual que si viviese hoy en día sería autora de memorables frases que generarían GIFs en Internet todos los días. En cada entrevista habría media docena. Hay entrevistas suyas increíbles de los años 60. Descubrí entrevistas con mucho fondo, con espacio para explicar las cosas en el archivo de la radio, explica este autor de un documental sobre el artista. Con tranquilidad, con espacio para explicar las cosas no archivo de radio. Nacida en Lisboa, en el tiempo de las cerezas, en el seno de una familia humilde, Amália Rodríguez conquistó al mundo con su voz. De la Olimpia de París a los escenarios de Moscú, su idioma era la música y la saudade no tiene fronteras. Dicen que su secreto era que interpretaba cada canción como si fuese la primera vez.
Hasta que llega esta edición de Euronews Hoy, gracias por acompañarnos un día más y por su fidelidad. Les dejamos con nuestro No Comment del día. Ya saben que pueden seguir informándose tanto en nuestros boletines televisivos como en nuestras plataformas digitales. Nos vemos en una próxima ocasión.